El mito, que cada año viene tomando más fuerza entre los momposinos, hizo que nos interesáramos en indagar un poco sobre las posibles entradas de túneles que se dice existen en las viejas construcciones de Mompox, como son el Pozo de la Noria, el Templo de San Francisco, el Palacio de San Carlos, la Escuela Normal, la Isla Quimbay y el Palomar. Este último, una población frente a Mompox en jurisdicción del municipio de San Zenón, en el departamento del Magdalena. Antes de empezar a mostrar las piezas que dan fuerza a este mito, hacemos un breve recuento histórico de la arquitectura momposina y el auge comercial de la villa colonial. Al ser fundada Cartagena en el siglo XVI como puerto marítimo de intensa actividad comercial y de salida de metales preciosos hacia España, atrajo la atención de los piratas y corsarios, quienes por más de 150 años la asediaron, obligando a la gran mayoría de los comerciantes de la asolada ciudad a desplazarse hacia el interior del territorio a través del río Magdalena y establecer su comercio en Mompox, el cual esta población le brindaba mayor seguridad de los ataques ingleses, convirtiendo la villa a orilla del río en el principal puerto fluvial de la ruta comercial entre Cartagena y Santa Fe de Bogotá. La necesidad de dar seguridad a la infraestructura de la villa por su nuevo auge comercial obligó a los habitantes a cambiar los materiales de construcción de sus viviendas, principalmente de los sitios donde se almacenaba la mercancía que llegaba de Cartagena y Santa Marta, que como sabemos, Mompox sirvió de depósito aduanero de donde se repartían los productos hacia Santa Fe de Bogotá y Popayán, replicando el sistema constructivo de las provincias andaluzas, cambiando la tapia pisada y la palma por la mampostería en ladrillo y tejas fabricadas en arcilla cocida, materiales fáciles de fabricar en el entorno de la villa. Por ser estas estructuras de mayor dimensión y peso que las anteriores, requirieron para la cimentación utilizar el sistema de cal y canto, el cual consistía en utilizar piedra extraída de la región estabilizada con mortero de arena y cal. La arquitectura de Mompox en sus inicios fue doméstica y comercial, mas no militar, pero se puede presumir que los españoles nunca descartaron la posibilidad de un ataque inglés al interior del territorio, pudiéndose construir en Mompox posibles escondites temporales semejantes a los que se construyeron en Cartagena para guardar el armamento que utilizaban los españoles ante los ataques de piratas y corsarios. Estas bóvedas o escondites en terminología militar se denominan casamatas, construidos bajo los niveles de las murallas para fines militares. Estas casamatas posiblemente pudieron ser construidas en Mompox durante la época colonial, el cual no se tiene certeza alguna, toda vez que ninguna autoridad competente en el tema se ha interesado hasta la fecha en realizar estudios que determinen la función que desempeñaban las fosas que se evidencian en diferentes edificaciones de la ciudad durante la época colonial, y que muchas de ellas en intervenciones pasadas fueron clausuradas, como es el caso del Templo de San Francisco, el cual detrás del altar muchas personas afirman que existía una entrada subterránea, pero que hoy al verificar su existencia no se encuentran las evidencias superficiales. Al igual sucede con el Palacio de San Carlos, el cual hace muchos años en su última intervención arquitectónica no se escuchó nada sobre la existencia de posibles entradas bajo el nivel de los pisos, pero que el mito afirma que estas dos edificaciones se comunican entre sí a través de un túnel. Pero te cuento una cosa, eso fue como en los años 86, 87. Sí estaba la tapa ahí. Sí estaba la tapa ahí porque... Ahí ¿Por qué lado estaba la tapa? Ahí sacaba uno los registros, no, allá en el Palacio de San Carlos. En el Palacio de San Carlos. Claro, estaba, uno entraba, el registro era aquí y la tapa se veía así. Hasta tenían unos presos ahí una vez. Ah, ya esa es la vaina, esa es la alcaldía. Esa Claro, antes. la alcaldía ahí tenían unos presos. Porque aquí ahí están unos huecos que hay, ahí está un pedazo que nadie se Y hasta le tenían una cadena como grande, con unos labones grandes. Ahí esa con vaina, ahí hay unos pedazos que nadie se mete para ahí porque está sucio, claro. Esa vaina.
Eso lo sé. En los datos que se tiene sobre el Pozo de la Noria, se dice que era un surtidor de agua potable, o lo que llamamos comúnmente un aljibe, que tenía un ascenso en forma de caracol que fue destruido recientemente para ser utilizado para cimiento de nuevas viviendas. A través del tiempo han surgido muchas leyendas alrededor de este pozo, del que se dice que su profundidad va más allá de lo que se ve realmente, y que lo relacionan con un tesoro escondido por un filibustero que logró llegar hasta Monpó a través del río Magdalena, burlando el cerco de los españoles, y cuyos cofres guardó en lo profundo del pozo con la esperanza de regresar algún día. Igualmente lo relacionan con la entrada de un túnel que comunica a sí mismo con el Palacio de San Carlos. Sobre el mito de la escuela normal, existe una construcción de muchos años y en mal estado que la directiva y estudiantes del colegio le llaman el Castillo, localizado a un lado de la tapia o muro de cerramiento que limita con el camino viejo a Huataca, del que se dice haber existido la entrada de un túnel que comunica directamente con el Palomar, una población al otro lado del río que hace parte del municipio de San Zenón en el departamento del Magdalena. De acuerdo a versión del señor Eduardo Amador, celador del plantel educativo con más de 45 años de servicio en el lugar, nos cuenta que el castillo hacía parte del acueducto interno de la escuela y que fue construido en el año de 1945 y no entiende por qué lo relacionan con la entrada de un túnel. No, yo siempre lo he conocido, ese era el acueducto interno de la institución. Monpó no tenía acueducto y cuando hicieron la normal, pues en la misma, pusieron el castillo, el acueducto. ¿Por qué la gente cree que esa es una entrada a un túnel? No sé de dónde han sacado esa idea, pero esa era una construcción con una base de un motor abajo para bombear las aguas arriba y que se fuera por gravedad. ¿Y cuándo dejó de funcionar ese acueducto? Caramba, yo entré a trabajar aquí en el año 73. Ajá. Y ya ese acueducto estaba hecho. Supuestamente en San Francisco, San Carlos el Pozo de la Noria están los misterios. Atraídos por el mito del túnel que se dice comunica la escuela normal con el Palomar, decidimos realizar visita a esa población e indagando con personas de la zona, nos confirmaron que sí existe un túnel que da inicio en una vieja estructura en mampostería, que sobresale del suelo y que por versiones contadas de sus abuelos, la estructura hizo parte de una gran casona que se construyó durante la época colonial y que perteneció a la marquesa María Josefa Isabel de Hoyos o Torrehoyos, mujer criolla nacida en Monpós y dueña de lo que hoy es la gran casona de los portales de la marquesa y de miles de hectáreas de tierra en la ribera del brazo de Loba. Al dirigirnos al sitio donde algunos habitantes afirmaban que estaba la estructura, nos encontramos la sorpresa que el lugar estaba cubierto por una espesa vegetación, el cual, apoyados por algunas personas, decidimos con machete en mano descubrir el área, encontrando efectivamente la estructura antigua, de donde se pudo hallar también algunas fosas excavadas hace años por los habitantes de la zona, donde nos confirman haber encontrado alguna vasija de barro que conservan los pobladores en sus viviendas. El dueño de la propiedad, donde se encuentran las ruinas de lo que una vez fue una señorial casona, nos confirma que hace años realizando algunas excavaciones y ya 2 metros bajo el nivel del terreno, se toparon con una plataforma lineal de lo que parece ser un arco de cubierta de un túnel, y atraídos por la curiosidad, siguieron excavando algunos metros, el cual la estructura se proyectaba en dirección a la escuela normal, pero por temor a que pudiera colapsar la estructura encontrada, decidió volver a echarle tierra. Entonces él dijo, el difunto Reyes los dijo, muchachos, ustedes no han ido allá donde está la boca del túnel. Yo dije, ¿en qué parte está ese túnel?
Él los dijo, no hay en todo el palo de Campano, porque aquí había un palo de Campano, pero ese palo se cayó. Ahí está el palo de Campano. Ahí está cerquita la boca esa. Buenito, nosotros llegamos ahí, sí. Pero eso estaba limpiecito. Y los conseguimos con una vaina, buscando, limpiamos, hicimos un limpio, buscamos, y sí, conseguimos la vaina. Conseguimos una tinaja con un cipote vaso de Petri. Sí. Ahí en ese pedazo. Bueno, entonces nosotros empezamos a cobar, buscar la boca, la vaina esa. Y no le digo que nosotros casi cabíamos completico, pero nos daba miedo caer en el hueco. En el hueco que estaba ahí. Porque yo dije, de pronto una culebra, ahí iba a haber serpiente. Y como nosotros lombrábamos, Ajá. y lo que veíamos era puro atararaña. De la araña abajo de la... Adentro, para allá, eso sí se veía, era pura atararaña. Como un túnel. Sí, era sí, el un túnel, hueco era. ese. Y eso era pura atararaña. Y dije, no, yo no me meto ahí, ahí debe haber serpiente. Entonces nos le paramos bola, cogimos miedo, entonces lo pusimos a tocar, así, íbamos tocando para aquí. Y íbamos persiguiendo la plancha. Iba para allá. Para allá, esa es la pasada ahí. De toda esta historia que nos cuentan los habitantes del Palomar y de lo que sí se tiene certeza y que deja de ser un mito, es que esta zona frente a Mompox sirvió de lugar para fabricar y hornear los ladrillos y tejas que se utilizaban durante la construcción de las casonas en la época colonial, el cual todavía se encuentran vestigios de los grandes hornos, lugar donde toma el nombre de uno de los corregimientos de San Zenón, muy cerca al Palomar, denominado El Horno. Finalizando nuestro recorrido por la zona frente al casco urbano de Mompox, encontramos la ruina de una estructura en medio de un campo abierto y ubicado casi en el borde del caudal sedimentado que formaba la isla Quimbay, y que creemos por su localización estratégica que es una garita de vigilancia hacia el río en época de la colonia para el control de embarcaciones cargadas con contrabando. En uno de los gruesos muros se puede apreciar un agujero que lo traspasa en forma conoidal, típico orificio para realizar tiro de fusil y no ser detectado por el enemigo. Por lo anterior expuesto, quisimos compartir con los momposinos estas indagaciones que hemos realizado sobre el mito de posibles túneles en Mompox, que cada día cobra fuerza entre los comentarios de los habitantes de la región, pero hasta que no se tenga un verdadero estudio arqueológico de los hechos, seguirá siendo un mito toda esta historia para las futuras generaciones. Thank you.